Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está entre nosotros. ¿Quién cree eso? ¿Sí lo cree? Cuando usted se va, Jesucristo sigue con usted. Si el reino permanece en su entorno porque está en tu corazón, entonces, sin lugar a duda, donde quiera que vamos, Jesucristo va con nosotros. Y bueno, el reino de Dios, vamos a estar hablando algunos domingos de esto, se maneja de una manera muy distinta a cómo se maneja el mundo. Hay dos reinos. Vamos a volver a resaltar esto. Hay dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. No hay reinos intermedios. O sea, no hay que dice, bueno, es que aquí hay 3 partidos políticos, 4. No, aquí hay 2 reinos nada más. Diga conmigo, 2 reinos. O usted es esclavo del reino de las tinieblas o usted es esclavo del reino de Cristo. Porque en Cristo, la esclavitud en Cristo es libertad. Qué curioso, ¿verdad? Es bien diferente los términos que en el reino de las tinieblas. Pero o usted está sujeto, sometido a un reino o al otro. Y mire, y hay algo bien tremendo que me costó mucho tiempo asimilar. Todavía peleamos con eso, pero así es que el que dice cómo son las cosas es Dios, no nosotros. Amén. Nosotros no decimos cómo me relaciono con Dios. Dios dice cómo yo debo relacionarme con Él. Gloria a Dios, porque muchas veces hablábamos la vez pasada en una célula que decía, es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. ¿Quién ha escuchado eso? Pero no es cierto. La Biblia solamente tiene una interpretación. El ser humano es el que lo interpreta de muchas maneras. Son dos cosas bien diferentes. Una cosa es las mentes relativas interpretando vamos a decir, las verdades que no cambian, y otra cosa son las verdades que no cambian. Para uno o para otro, el reino puede significar 1000 cosas que para Dios no es cierto. Y yo puedo decir, el reino es esto, y tú puedes decir, no, el reino es aquello. No, ¿qué dice Dios que es el reino? Es la pregunta. Lo que dice Dios que es su reino, ese es su reino. Amén. Y entonces, ¿dónde está la tarea de nosotros? Es encontrar esa verdad, esa única interpretación y recibirla. Para que verdaderamente tengamos cambios en nuestra vida. Lo único que cambia nuestra vida es la verdad. Porque dice que la verdad, ¿qué? Así es. Lo único. Y entonces cuando vivimos en un mundo de mentiras, porque usted sale del reino de Cristo y observa el reino de las tinieblas, usted se da cuenta que este es un mundo de mentiras. Todo lo que traen de las ideologías y de todo, usted se pone a ver, es una cosa tremenda de puras mentiras y enrollos. Y entonces cuando nosotros venimos a Cristo y nos rendimos y enfrentamos ese mundo de mentiras con la verdad, hay un choque. Y en ese choque hay situaciones que pasan en nuestras vidas, claro que sí. Y el enemigo es muy audaz, bien audaz, y lo que no pasaba pasa en algún momento inesperado, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a leer el reino de Cristo, no el reino de las tinieblas. Entonces, cuando venimos con eso, cuando vivimos en ese choque continuo con las tinieblas, hay aflicciones en ello. Cuando nuestra mente quiere pensar cosas que yo sé que no deben de pensar, yo decido lo que mi mente piensa. Yo lo decido. Tengo dominio propio. ¿Tú decides lo que piensas o no? ¿Seguro? Tú decides. Si viene un pensamiento que no es de Dios, que sé, yo tengo el poder y la autoridad para sujetarlo y llevarlo a Cristo y someterlo a Cristo. Es decir, este pensamiento no es de Dios. Y yo quiero pensar cosas que son de Dios. Nosotros tenemos el poder. Y creo yo que la mayor batalla siempre está en nuestra mente, en esos pensamientos
Esos dardos de fuego, esos pensamientos que vienen siempre buscando el pensamiento del hombre, y los dardos del enemigo siempre son destructivos. O sea, siempre estamos pensando en que me van a quitar, me van a robar, lo voy a perder, se va a ir, me va a engañar. Siempre, y yo tengo que estar siempre buscando pensar cosas del reino. Amén. Pensamiento de reino. Los que pensamos como el reino, pensamos diferente que el mundo. Y el mundo no te va a llamar loco, loca, te va a decir, estás loca. Sí, ves que, claro, para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Amén. Así es, usted tiene que aprender a convivir con eso. Vimos, dice la palabra que Él, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fuimos trasladados, nos tomaron del reino de las tinieblas, de un reino donde nos tenían en posición de enemistad contra Dios. Dios introdujo sus manos a través de Jesús, nos tomó y nos puso en el reino de Cristo. Nuestra posición cambió por completo, creas o no lo creas. Si tú recibiste a Cristo, tú fuiste llevado de un reino a otro, sí o sí. Y debes saber una cosa, una vez que tú eres transferido de un reino a otro, nunca te va a dejar el Señor y te va a perseguir hasta donde te metas. Si quieres huir del Señor, te va a perseguir hasta donde vayas. Así es. Gloria a Dios. Se gozó. Entonces, ¿qué pasó con aquel que no quería escuchar a Dios y que Dios le dijo, ve a Nínive? Y no quiso. Dios fue y lo persiguió hasta donde se fue y se metió. Y así va a pasar contigo. No importa. Si tú eres de Cristo, no te vas a poder escapar, porque Cristo siempre gana. Nunca ha perdido una sola batalla. Y por eso somos cristianos, porque nos gusta estar de los equipos de los ganadores. Amén, aleluya. Amén. Así es. No le hagan caso a esa lucecita que anda ahí molestando. Dijo Pablo, le dijo él que el Señor lo llamó, dijo para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad, ¿a dónde? A la luz. Y del poder de Satanás a Dios. Esto es, del poder de Satanás sobre tu vida al poder de Dios sobre tu vida. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios. Aleluya. Se nos da un lugar. Pero el mundo siempre va a estar ofertándote cosas. Todo el tiempo, el mundo, tú desde el reino de Dios, te va a estar ofertando cosas. Dice la palabra que el mundo solo ofrece, dice en 1 Juan 2:16, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Siempre te va a estar ofreciendo, vamos a decir, placeres, gozos. Te va a enorgullecer de quién eres y por qué eres todo el tiempo. Y estas distracciones solamente van a retrasar, si yo caigo en ellas, lo que Dios quiere que yo viva y obtenga. Eso es lo que pasa. Dice la palabra en 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas nuevas. El enemigo está constantemente buscando enceguecer a los hijos de Dios. Constantemente. Nublarnos, que no veamos las verdades, que siendo miembros del reino de Dios vivamos en derrota. ¿Cómo es posible?
¿Se imagina? En derrota. El único que debe y está en derrota es el diablo, amados hermanos. No los hijos de Dios que han sido salvos, que han sido redimidos. ¿Quién ha sido salvo? Aleluya, nosotros. Diga nosotros. Bueno, ¿cómo le hacemos? Primeramente, ¿qué consejos prácticos pudiéramos entre muchos llevar para poder mantenernos firmes en lo que a lo que Dios nos ha llamado? Vamos a ver algunos consejos prácticos. Uno de ellos es: no te quejes, deja de quejarte. ¿Por qué nos quejamos? Y si no se pueden, pues apágalas. Aquí oscuritos platicamos. La queja, ¿de dónde nace la queja? Mire, el pueblo de Dios dice en Éxodo que un mes después de haber salido de la tierra de Egipto, toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. Tenían un mes, fíjese, 430 años más o menos estuvieron esclavizados. Y luego pasa lo que nadie esperaba que pasara. El pueblo, al ser maltratado de una manera terrible por los egipcios, terrible, clama a Dios y Dios los escucha. Usted tiene un Dios que lo escucha. La verdad, lo escucha. Ojo, y tenga cuidado qué pide y cómo lo pide. Dijo un pastor por ahí, porque el Señor también tiene sentido del humor. Señor, yo quisiera casarme. Y no dices, no le das características y te manda el que con él. No dijiste, ¿verdad? Tú no dijiste cómo fuese. Entonces nosotros tenemos que aprender a pedir, pero eso es otro tema. Dios conoce nuestro corazón. Y entonces el pueblo de Dios clamó, Dios lo escuchó, el Señor intervino poderosamente. No hubo hombre ni mujer del pueblo de Dios que no vio el poder. Con la fuerza que fueron trasladados de Egipto, cruzaron el mar, conocemos la historia, se abrieron dos, pasaron en seco, y cuando el pueblo estaba de este lado, cuando iban pasando el mar, la nube del Señor, el fuego del Señor, así como estaba protegiendo al pueblo de Dios, estaba atacando y entorpeciendo a los egipcios para que alcanzaran a su pueblo. Cuando cruzan del otro lado, cuando ya salen del reino de las tinieblas, en lo que nos corresponde a nosotros, y son puestos en el otro lado, todo el pueblo vio cómo Dios sumergió a todos sus enemigos abajo de las aguas. ¿Recuerda ese pasaje o no? Bueno, una vez que cruzaron, no, mire, inmediatamente cantaron, le dieron gloria y cantaron, se gozaron, danzaron, panderearon. Pero un mes, solamente un solo mes, de aquel lado, el pueblo comenzó a quejarse y decía: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Oye, ¿quién te entiende? ¿Conoce a alguien que no le entiende ni en su casa? ¿Conocen a alguien quizá que, no va a ser usted, que usted conoce a alguien, ¿verdad? Que pide algo y después no quiere. Las personas somos, no todos menos yo, sino todos somos bien difíciles de complacer. Si usted se pone a tratar de complacer a todos, va a enloquecer. Que si la silla es de una forma, que si lo otro de aquello, que si aquello. No, usted haga las cosas, vámonos. Se acomode quien se acomode. Así es, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pero a Dios le pasa. Imagínese qué esperamos nosotros, qué espera usted. No va a complacer a las personas.
Dios no los pudo complacer, ni mostrando ese poder. Imagínense que usted viera, mire, no el mar, la presa de la boca media llena, abrirse en dos. Con eso tiene para, gloria a Dios, o sea, para no olvidarlo nunca. Bueno, ellos un mes después dijo, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Tremendos dragones. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Yo le quiero decir una cosa, quiero que se lleve usted en su mente el día de hoy. Cuando nosotros hacemos esto, estamos diciendo, Satanás es un mejor Señor y Rey que Jesucristo. Porque cuando estaba en el mundo, tenía mis placeres, pero ahora que estoy en Cristo, hermano, ¿cómo sufro? Son dos cosas, esa es una mentira del diablo. O no eres converso, no has recibido a Dios para saber la diferencia que hay, o estás engañadísima o engañadísimo. Porque Jesucristo es el Señor de señores y es incomparable, es lo mejor. Es mejor que todo lo que ofrece el mundo y el diablo juntos. Ah, pero hay lucha, hay guerra, sí, claro. Dice el Señor Jesús, dijo, va a haber aflicciones y va a haber persecución y va a haber momentos buenos y momentos no tan buenos. Sí, pero aún así serán mucho mejor que todo lo que ofrezca el diablo y el mundo. Y entonces, pero estos no veían eso. Ahorita vamos a ver a lo que querían regresar. A veces nosotros sentimos el impulso, no, ya aviento todo y me voy al mundo. ¿Seguro? Porque en el mundo lo único que vas a encontrar, debes saberlo, para que el día que partas con Cristo, el día que mueras, digas, tenía razón el pastor cuando dijo eso. El mundo solamente va a ofrecerte muerte y destrucción. Es lo único que hay en el mundo. Dice la palabra que lo único que permanece es la palabra, el reino y Cristo permanecen para siempre. El mundo no, todo va a perecer, todo lo que te ofrece el mundo está condenado a perecer junto con quien lleva esos placeres. Eso es cierto. ¿Quién recuerda, quién tenía abuelos? Tenía, quiere decir que se murieron. Fíjate, se murieron. Nos morimos. Vamos a perecer. Y todos los placeres del mundo junto con nosotros. Pero si estamos en el reino de Cristo, pero si pertenecemos al reino de Dios, lo crean quien lo crea, permaneceremos para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En su reino. Y a veces queremos, no, es que yo necesito que me digan cosas bonitas. Está bien que te las digan, pero todo eso va a perecer. Yo lo que necesito es, Señor, yo necesito más del Espíritu Santo, más. Yo necesito más de ti, yo necesito que cambies más mi mente. Yo quiero necesitarte y desearte más. Lo único que me interesa es tú y después lo que tú quieras poner enfrente de mí, pero nunca ni el mundo ni las tinieblas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Jesucristo es un mejor Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás es el Dios de este mundo y Jesucristo es el Dios del reino de la luz, del reino de Cristo, de su reino. Así dice, más o menos. Y entonces estamos entre entregarnos al reino de las tinieblas o al reino de Cristo.
de tener, recuerde, un rey, un Dios, que sea Jesús o el diablo. Cuando brincamos de reino a reino, por decir que se pudiera, es como las personas que se cambian de iglesia, no se cambian de iglesia, se cambian de pastor. No de iglesia, eso no existe. Nos cambiamos de cobertura. Eso es diferente y cada cobertura tiene una iglesia y una organización, son cosas diferentes. Bueno, cuando estamos en el reino de Cristo, cuando nosotros nos tendenciamos hacia el reino de las tinieblas, usted está cambiando de Señor. Y cuando usted está en prácticas que sabe bien que no le agradan a Dios, usted está en las prácticas del diablo y el diablo está muy contento con usted. Nada más que Satanás solamente va a traer a su vida muerte, robo y destrucción. Aunque parezca en un corto tiempo que está mejor. Satanás nunca ofrece nada bueno. El mundo tampoco. Entonces nosotros, diga conmigo, nosotros que somos del reino de Cristo, del reino de Dios, si usted recibió a Cristo, yo estoy seguro que todos han recibido a Cristo, usted pertenece al reino de Cristo. El reino de Dios está alrededor suyo. Y muchas veces desistimos de seguir a Cristo porque el diablo nos convence. Platicábamos, ¿verdad? Que es muy difícil seguir a Cristo. Pero el Señor dice, mis mandamientos no son gravosos. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo, el Señor Jesús, los voy a hacer descansar, porque soy manso y humilde. Yo haré descansar sus almas y su corazón. Satanás no te ofrece eso. Él te va a traer de dolor a dolor. Y al final te va a dar el último arponazo y te va a destruir. Él ha traído muerte. La dádiva del pecado es y de Jesucristo, de la gracia. ¿Quién ofrece algo mejor? ¿Satanás o Cristo? ¿A quién le gusta la vida? ¿A quién le gusta la muerte? ¿Y por qué decimos que estar con Cristo es muy, muy difícil? No, amado hermano, caminar en el reino de las tinieblas, al final de tus días, te vas a dar cuenta que fue lo peor que pudiste haber escogido, si un día lo escoges. Lo peor. No hay nada bueno en el mundo. No es fácil, pero se nos olvida. Al pueblo de Dios se le olvidó en un mes. Algunos somos un poquito más cautos y tardamos más en que se nos olvide. Número 2, amado hermano, no escuche las quejas de otros. Y menos de los inconversos que están cerca de nosotros. Dice en Números 11, 4 al 6, dice entonces la gentuza extranjera, santo Dios, así dice la palabra, gentuza, que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos, estos eran dragones, por las cosas buenas de Egipto, buenas, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, clamaban. La carne quiere carne. Si pudiera un poquito, si pudiera vivir con un piecito en el reino y el otro con la carne. Es un nuevo reino a mi forma, pastores, que usted, el dicho del rebelde, este es el dicho del rebelde, cuando lo confrontas. Dios conoce mi corazón, pastor. Claro, y no te da miedo que lo conozca. Claro que conoce que es un corazón perverso, rebelde. Claro que conoce que necesitas toneladas de Cristo.
Pero decimos como, es que yo soy bueno, pero usted no sabe. Así lo decimos. Yo me encontré una vez diciéndolo y ahí Dios me corrigió. Dijo, sí, yo conozco la mugre que hay en tu corazón. Por menos de esto, alguien se va de la iglesia cuando alguien viene a pedirte consejería. Pero cuando uno está en Cristo y el pastor te dice, sí, conoce lo rebelde, lo mugroso, lo pecador que eres. Gracias, pastor, por darme una palabra que me confronte, que me pegue, para rendirle, pedirle perdón a Dios. Señor, límpiame, porque mi corazón me quiere engañar. Y experimentar la renovación de Cristo. Y luego ver y decir, sí, cierto, qué engañoso y perverso es el corazón. Dice la palabra, no le digo yo. Y entonces escuchamos que se quejan otros y nos dan ideas. Decimos, sí, cierto. Decían ellos, ahora dice, pues ahora lo único que vemos es este maná que hemos, dice, perdido el apetito. O sea, Dios, lo que me ofrecía Egipto se me antoja. Y lo que tú me das en tu reino, hasta se me quitaron las ganas. Ni me lo des, ahórratelo. Es lo que está diciendo el pueblo. ¿Se fija? El engaño. Pero mire, las personas así somos, de ingratos, y puse aquí. Codiciamos las cosas del mundo y despreciamos lo que Dios nos ofrece. Tócanos, Señor. Aquí le puse, tócanos, Señor. Porque el pueblo de Dios no se acordaba, fíjese cómo vivían en Egipto. Fíjese. Ellos codiciaban estar en Egipto otra vez, pero fíjese. Dice Éxodo 1:11, dice, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Eso es lo gratis. Allá comíamos pan gratis, pescados gratis, pepinos, cebollas, berros. ¿Quién sabe qué son los berros? Pero se los comían. Les gustaba. Sí, y dicen ellos, y tenemos toda la carne. Sí, pero en Egipto, en el mundo, tienes capataces despiadados a fin de subyugarte. Despiadado es el mundo. Y ellos no recordaban esto. Vamos a ver. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés, a trabajar para ellos. Dice, adelantito en el 13, dice, los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Sin compasión. Y un mes después de salir se les olvidó eso. Nada más se les antojaba el pan y el pescado y la carne. Así nos pasa. Cuando volteamos hacia atrás y recordamos de dónde Dios nos sacó y lo que nos está evitando vivir. Dice la palabra, los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Dice, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Así es el diablo. Y codiciando el mundo. Más vale comer poquito maná todos los días que comerte un manjar envenenado que va a traer muerte y destrucción. Nada más. Y a veces por querer complacer a las personas nos pasa. No, yo estoy aquí para complacer a Cristo. Llegaron unos hermanos, invitamos y llegan con una botellona. Mira, te vengo a regalar. Muchas gracias.
Yo no tomo. Se va a ofender, que se ofenda, ¿sabe? Que se vaya. Yo no tomo. No tengo por qué fingir. Uy, sí, y es francesa. Fregadero, la basura. Vámonos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que era un capataz el alcohol en mi vida, que solamente me subyugaba y trabajaba para destruirme. Y me destruía. Por eso no me someto yo al alcohol. Cada quien sabe lo que hace. Dice, después el faraón, el rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas. Dice, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Eso es lo gratis. Era gratis el pan. Yo te voy a decir una cosa. Ninguna forma de pecado que tú estés viviendo es gratis, ¿eh? Satanás va a reclamar lo suyo. Y va a traer esto, muerte. Desde un reino a otro. Pero Cristo, Él sí paga. Y paga bien también. Pero Él paga con vida. Poquito maná, sí. No, quizá no estoy revolcándome en el mundo y estoy aquí como santurrón, como me dicen, sí, quizá. ¿Sabes qué? Pero la paga es vida. Gozo, plenitud. Esa es la paga cuando estamos en Cristo. Bendición, prosperidad, estabilidad, permanencia. Eso es. ¿Y en qué reino queremos estar? Y luego dice más adelante, en el 22, pues las parteras no hicieron lo que les dijo, ¿verdad? Entonces el faraón les volvió a decir, entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Ordenó a todo su pueblo, tiren al río Nilo a todos los niños hebreos recién nacidos. Válgame Dios, diga conmigo, válgame Dios. Y luego un mes después, ay, queremos regresar a Egipto, nos hubieras matado en Egipto. Hijo, noveleros. ¿Cómo extraño que maten a mis hijos y los avienten al río? ¿Cómo extraño que Satanás, el capataz, destruya mi vida, mi familia, mi casa? ¿Cómo extraño eso? Que me traiga viviendo como lo peor. ¡Ay! ¿Cómo lo extraño? Porque antes me saciaba. Es lo que están diciendo. Y cuando nosotros hemos sido transferidos de un reino a otro, terminamos a veces, no puedo traerme este pedacito de pecado para acá. Diga conmigo, no. Amados, vivir en Cristo es lo más fácil que existe. Dice Él que Él mandó su Espíritu y cambió nuestro corazón. Aleluya. Él puso sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros pudiéramos gozarnos con sus mandatos. Aleluya. ¿Sí? Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas del mundo, digo yo, eso del mundo lo agregué, pero en el mundo llevamos cargas pesadas y les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Encontrarán descanso para sus almas, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es ligera, liviana. Jesucristo es un Dios verdaderamente mejor, infinitamente que el diablo. Y Jesucristo ofrece lo mejor. ¿A quién le gusta lo mejor?
A mí me gusta lo mejor. Por eso trato de que todo que yo puedo sea lo mejor, eso, lo que yo puedo. Porque me gusta lo mejor. Y Jesucristo, diga conmigo, es lo mejor. Perdónenme, pero discúlpenme, pero es lo mejor. Dice la palabra de Dios. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todos los hijos de Dios vencen a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente, diga conmigo, únicamente los que creen que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Aleluya. Conclusión, póngase de pie. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a los discípulos: y les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos, por causa del reino de Dios. Esto no quiere decir que usted deje esposa, casa, hijos. No. Quiere decir que si es necesario, por su causa, de ser necesario, de que te imposibiliten completamente obedecer a Dios. Y si por su causa, por esa causa de su reino, tú tendrías, en el caso hipotético, que dejar a tu casa, tus bienes, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tus padres, tus hijos, por su causa, dice, recibirán mucho más en esta vida. ¿En qué vida? En Mateo dice, recibirán 100 veces más a cambio y tendrán vida eterna en el mundo venidero. Otra vez, porque el enemigo puede torcer las palabras. Si es necesario, dice el Señor, que tengan que dejar a un ser amado por mi causa, si hasta ahí llega la aflicción, oramos porque no sea así. Si está por ahí, llega la lucha tan grande, la coyuntura tan fuerte, dice el Señor, y tú decides dejar a esa persona por, ojo, por mi causa, no por causa de otro, ni de otra, por mi causa, yo el Señor te daré 100 veces más en esta vida y en la venidera. Porque yo el Señor pago y pago muy bien. El Señor sí paga bien y muy bien. Y a veces las personas se conflictúan. ¿Cómo el pastor? Pues es que Dios paga muy bien y sin pena se los digo. Muy bien. ¿Por qué? Si Dios es el que bendice. Así es Dios. Le decía un hermano que caía en esta crítica, le digo, bienvenido al pastorado. Vente, júntate 5 amigos y diles que le vas a hablar de Dios y que te den ofrenda. A ver cuántos te dan, papá. A ver si muy fácil. No, fácil no, milagroso sí. Y después la bendición llega en muchos lados, más que de donde crees que va a llegar. Así es Dios, así opera Dios. Dios dice en su palabra que el obrero es digno de su salario. Si usted sirve a Cristo, usted es digno de su salario. No tiene que ser pastor ni evangelista. Simplemente ser un hijo de Dios que sirve a Dios y usted es digno de recibir bendición. Amén. Porque Dios bendice a su pueblo y a sus siervos también. Y los bendice muy bien. El mundo no. Satanás no paga bien. Por experiencia. Provee casi todas las formas de pecado cuando está en el mundo. Casi todas, porque hay algunas que no. Y en la paga fue muerte, pérdida, destrucción. Y ahora
He probado el deleite de la multigracia de Dios. Y he visto de su mano fluir la bendición a mi vida y a mi familia. ¿Hemos tenido retos en casa? Sí, muchos. Pero si estuviéramos en el mundo, hubiéramos sido destruidos. Así que yo lo invito, amado hermano, no se queje, no se junte con personas que se quejan, o no los escuche. Usted hábleles de Dios, crea en Jesucristo y permanezca en el Señor. Amén. Permanezca en su reino, lo suficiente. ¿Cuánto? ¿Y sabe cuánto es lo suficiente? Hasta que se muera o Él venga. Así es. Lo primero que pase. Y gocémonos. Gloria a Dios. Pedidos, Karencita, por favor. Acabo ya las luces, que hagan lo que les dé la gana. Sí, vamos a cortar la transmisión. Y al rato probamos, antes de que se vayan, quitamos la antena, a ver si con pura antena quedan prendidas y así las dejamos.